estés más triste, Cristo vive. No, hermano, ya me asustaron con ese amén ustedes. Yo creo que ese es un mensaje, ¿no? Ya, ese es un mensaje ya. Veo ir a la iglesia a ver qué me dice Dios hoy. Ya, ahí Dios le está hablando. No estés más triste, Cristo vive. Y quiero que leamos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, vamos a ubicarnos, y hoy vamos a reflexionar solo en 3 versículos, ¿sí? Pero vamos a tratar de meternos en esos 3 versículos y de ver lo que este pasaje nos enseña. Y como siempre lo hago, voy a compartir algunos punticos basados en esos versículos. Y el primero es: la resurrección de Jesús también nos habla de victoria. Quiero decir, la resurrección de Jesús es la columna de nuestra fe. Por eso Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, somos dignos de misericordia. Porque la resurrección del Señor es la base principal de la fe cristiana. Pero también, por eso le puse allí, también nos habla de victoria, y de victoria en 2 cosas. Así que acompáñenme a leer, por favor, Marcos capítulo 16, el versículo número 9. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Ya están conmigo allí, ¿verdad? Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, y yo quiero destacar esa palabra, primeramente. El Señor apareció en primer lugar, ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Bueno, María Magdalena ya suena bonito ahí, pues, porque el Magdalena como que decora el María. Magdalena quiere decir de Magdala. Bueno, listo, María Magdalena. Pero ya después ese calificativo allí como que yo pensaba, ¿no? Si uno va a presentar una hoja de vida y es una empresa a la que uno aspira pues un buen salario, entonces uno quiere poner en su currículum los mejores títulos, ¿no? Ingeniero, o no sé de qué universidad, doctor en no sé qué, especialista por allá, tantos años de experiencia en la empresa, no sé cuál. Entonces que eso salga bien bonito. Y de pronto el gerente de aquella empresa empieza a leer esos puntos y lindo, ¿cómo así? Y que de pronto aparezca por allá de 6.º punto, de quien han sacado 7 demonios. Ya todo eso, Y uno leerá aquí: se apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero yo quiero quedarme primero con la parte de la resurrección, donde dice: resucitado Jesús por la mañana. Y escribía eso de la resurrección del Señor nos habla de victoria por 2 aspectos. Primero, el Señor Jesucristo venció los poderes del infierno. El Señor Jesús venció los poderes de la muerte. Amados, ¿quién puede evitar la muerte? Es más, la Escritura enseña en el Evangelio de Lucas que una vez una persona cae al infierno, ya no puede salir. El purgatorio no existe. Los ruegos posteriores a la muerte no sirven. Los ruegos por una persona que muere. Ya, se acabó. Y el Señor Jesucristo venció los poderes de la muerte, venció el infierno. Eso nos habla de victoria. Y si uno considera ciertos problemas como graves, yo creo que no hay problema más grave que enfrentar la muerte y los poderes del infierno. Y si Cristo venció eso, ¿cómo no nos va a ayudar con los problemitas de acá? ¿Me hago entender, amados? Entonces la resurrección nos habla de victoria sobre esos poderes. Nos recuerda que Él es Dios todopoderoso. Pero además, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios le dijo al Hijo: al tercer día te levantaré de los muertos. Tu cuerpo no verá corrupción.
ni tu alma dejaré en el Seol. Y el Señor Jesús confió plenamente en las palabras de su Padre. Él sabía que el Padre no lo iba a decepcionar. Entonces, yo veo al Señor Jesús, la resurrección de Jesús, como una victoria sobre todos los poderes de las tinieblas, pero también sobre una victoria sobre la duda y la incredulidad. Porque Jesús vive en nosotros. Y por Jesucristo nosotros podemos vencer la duda. Yo creo que usted a veces ha luchado con dudar de promesas de Dios, dudar con que Dios está a su lado cuidándole. A veces quizá usted ha dicho, Dios no escucha mis oraciones. En fin, duda o incredulidad. Tal vez usted hasta de memoria se sabe unas promesas del Señor, pero cuando llega la crisis como que no, eso es para otros. El hecho de que Jesús resucitó quiere decir que Él es Dios todopoderoso y que Él es fiel para cumplir sus promesas. Independiente de cómo usted se sienta, Dios sigue siendo fiel. Es más, y usted lo sabe, muchas veces cuando su fe ha estado más débil, Dios ha hecho cosas más grandes. O dígame usted, ¿qué tal que la resurrección de Jesús hubiese dependido de la fe de los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos aquí? Habían dejado al Señor solo, ellos se habían vuelto a pescar. ¿Te imaginas que la resurrección de Jesús hubiese estado sujeta a la fe de los discípulos? ¿Quién sabe dónde estaríamos nosotros? ¿Me hago entender? Pero la resurrección de Jesús no estaba en función de los 12 en la tierra, sino de que Dios lo había prometido. De la misma manera, el cuidado de Dios sobre nosotros y las bendiciones de Dios sobre nosotros no están en función de si creo, si no creo, si siento un vientico, si me caigo o no me caigo. Está en función de que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Si lo siento, si no, independiente de eso, Dios es fiel. Y esa es una razón para sacar la tristeza del corazón. Muy bien, vamos al punto número 2. Dios ama a todos sus hijos sin excepción. Dios ama, no sé cuántos hijos hayan sido en su casa, pero a veces los padres hacen excepciones, ¿verdad? Y eso sí que daña, ¿no? Cuando los padres comparan a los hijos o tienen hijos preferidos. Bueno, eso lo vemos en el caso de Jacob con José, etcétera. Pero en Dios no es así. Dios ama a todos sus hijos. Y es interesante ver aquí que dice la Biblia que apareció primeramente a María Magdalena. Y ese calificativo pues a uno le llama la atención, de quien había echado 7 demonios. Vamos a suponer que usted fuera el delegado del cielo para escoger a quién sería la primera persona a quien Jesús se le iba a aparecer resucitado. Usted iba a definir, usted va a encontrar o va a decir quién va a ser la primera persona que va a ver a Cristo resucitado. ¿Usted a quién hubiese escogido? ¿Verdad? Yo creo que nosotros hubiéramos pensado en un gran profeta, hubiéramos pensado quizás en un gran maestro de la ley, o tal vez habíamos pensado en Pedro o en Juan, que era el que amaba a Jesús. Hubiéramos pensado en alguien así. Nunca hubiera estado en nuestra lista María Magdalena. ¿Sí o no? Era la persona menos idónea, era la persona menos calificada. Pero el hecho de que Jesús la haya escogido a ella, de quien había echado 7 demonios, nos recuerda que Dios quiere usarnos a todos sin excepción. Quiero sí destacar una virtud de esta mujer, y que creo que fue esa virtud la que atrajo a Jesús, la que hizo que Jesús se sintiera inclinado, ¿no? Impulsado para revelársele a ella. En primer lugar, esa mujer amaba a Jesús. Y esa es la diferencia.
¿Por qué Jesús tenía 12 discípulos? Y dice la Escritura, el discípulo a quien Jesús amaba. Claro, Dios ama a todos, pero hay que reconocer que hay personas que aman más a Dios que otras. Me estoy haciendo entender, amados. Dios ama a todas las personas, pero sin duda hay hijos que aman más a Dios que otros. Lo mismo sucede en las familias. Hay hijos que se preocupan más por sus padres que otros. Lo mismo sucede con los hijos de Dios. Hay hijos de Dios que con Él son así indiferentes. Por allá para Semana Santa, como que van a congregarse, o por allá cada 4 meses, van a hablar con Dios. Pero aquí hay una mujer que ama a Dios, y creo que esa fue la razón principal para que Jesús se le manifestara a ella. Vamos a ver en tercer lugar, es Cristo quien transforma nuestras circunstancias. Es Cristo quien transforma nuestras circunstancias. Leamos por favor en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el versículo número 10. Marcos 16, 10. Dice, yendo ella acaba de tener una experiencia. Ella acaba de encontrarse con Jesús, ¿verdad? Hay otros evangelios que nos narran más el encuentro. Por ejemplo, dice que ella se tiró a los pies del Señor y lo agarró y no lo quería soltar, y el Señor le dijo, María, suéltame que tengo que subir al Padre. El hecho es que después de esa experiencia, versículo número 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes y llorando. Bueno, lo primero que vemos ahí es que ella no se calló su experiencia. Hay personas que se callan su experiencia. Hay personas que se han encontrado con Jesús y no comparten su experiencia. Ni sus amigos saben de su encuentro con Jesús, ni sus vecinos. Nadie sabe que son cristianos, o tal vez simpatizantes, ¿verdad? Pero quien ha tenido un encuentro con Cristo tiene que hablar de Él. No se puede aguantar las ganas. Es que no fue que se encontró 100,000 pesos, no fue que le regalaron una moto, no fue que se ganó la lotería, se encontró con Cristo. No es cualquier cosa. Y esta mujer tuvo un encuentro con Cristo, y después de esa experiencia con Él, ella tiene que salir a contárselo a los demás. Una de las señales de alguien que ha nacido de nuevo, que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, es que habla de Él por doquier. Cuando en mi boca abunda algo más que Cristo, es porque Él está pequeño en mi plan, en mi agenda. Cuando Cristo es mi pasión, cuando Cristo es mi razón, por la boca no sale otra cosa sino las verdades de Cristo. De Cristo quiero hablar, de Cristo quiero enseñar, quiero conducir a los demás a que tengan la experiencia que yo tuve. Por eso ella salió, por eso la Biblia dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. Ella salió llena de pasión a contarles, Él vive, no está muerto. Fui a la tumba y entré y eso está vacío, y me encontré unos varones, unos ángeles, y me dijeron que Él había resucitado. Yo no los creía cuando de pronto se manifestó, lo vi, lo toqué, lo cogí. Cristo vive. Y ellos tenían los pañuelos mojados de llorar. ¿Y estaban cómo? Tristes. Ellos estaban tristes y llorando. ¿Sabe qué me llama la atención? Que dice la Biblia, los que habían estado con Él. ¿Sí leyó ese detalle ahí en el versículo 10? Los que habían estado con Él estaban tristes y llorando.
Bueno, en primer lugar podemos considerar que pues esa pena es natural, ¿verdad? Incluso nosotros como cristianos, cuando alguien se muere cristiano, uno sabe para dónde va, sabe que inmediatamente se muere, está mejor que nosotros acá, va a la presencia de Dios. Pero ellos tenían una verdad adicional en su corazón, eran los que habían estado con Jesús, y el Señor en el último tiempo no había hecho otra cosa sino decirles: muchachos, voy a ser crucificado, pero al tercer día yo voy a resucitar. Pero ¿qué había pasado? Y esto es lo que le pasa a muchas personas. Llegó la tristeza porque Jesús se había ido. Llegó la tristeza porque se sintieron solos. Llegó la tristeza porque se sentían decepcionados. Llegó la tristeza porque el plan de vida que tenían de conquistar el mundo se había venido abajo. Llegó la tristeza y les inundó el corazón. Y como les inundó el corazón, lo que yo les decía ahora, cuando la tristeza no se saca del corazón y se pone en las manos de Jesús, la tristeza opaca la fe, la tristeza oscurece las promesas que de Dios sabemos, tenemos. Entonces la persona se refugia en su dolor y ellos estaban tristes y llorando. Ellos estaban tristes y llorando y Cristo estaba resucitado. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? Nos ponemos a llorar por un problema y el Señor al lado de nosotros, bien grandote para encargarse del problema, y nosotros lloramos. ¿Le ha pasado? Como a 3 nomás. Nosotros, a mí me encanta, esta iglesia es especial. Ahora, la tristeza había logrado algo. Escúcheme, la tristeza había logrado algo en el corazón de ellos. Ellos sufrieron un momento de amnesia bíblica. Se les olvidó que Él había dicho que al tercer día se iba a levantar. Ellos olvidaron la promesa que Él les había dicho: y al tercer día resucitaré. Ellos no se acordaban de eso o no lo tenían presente, porque eso es lo que hace la tristeza, afecta la fe. Y a nosotros nos pasa eso muchas veces y nos detenemos en el dolor, pero el Señor estaba actuando, el Señor se estaba moviendo. Yo sé que no es fácil lo que una y otra vez yo digo, pero aún lo digo para acordarme yo también, porque soy un ser humano. Aquí están las promesas de Dios, aquí está la palabra de Dios. Y la Biblia dice que su palabra permanece para siempre. Dice Pedro: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que no importa cómo yo me sienta, puedo levantarme una mañana triste, con la depre, qué sé yo, con la soledad, con la decepción, como ellos allí, sin solución, sin un panorama claro, y levantarme y llorar, y sentirme triste y decir: el Señor me abandonó, Dios se fue, no me entiende. Bueno, quién sabe qué cantidad de cosas yo pueda decir. Pero independientemente de cómo yo me sienta, hay una verdad total: esta palabra permanece para siempre. Independiente de lo que yo sienta en mi corazón, o lo que mi mente me diga, o las crisis de la que muestran en los noticieros, o el remesón económico mundial, lo que sea, la sequía, lo que sea, independiente de todo eso, las promesas de Dios permanecen para siempre y Él cumple su palabra. En otras palabras, hermanos, Dios no necesita de tu fe para existir y actuar. Él sigue siendo Dios todopoderoso. Cuando yo deposito mi fe y mi confianza en Él, la fe es como un imán que permite que la mano de Dios opere en mis circunstancias, que Él se mueva. Cuando la gente no cree, pues obviamente se pierden las bendiciones. Cuando yo creo, la mano de Dios se mueve, porque la fe antecede los milagros. Vamos a ver ahora, en cuarto lugar, la tristeza debilita la fe en las promesas de Dios, lo que ahora les estaba compartiendo. La tristeza debilita la fe en las promesas de Dios.
Marcos capítulo 16, versículo 11. Dice el versículo 11: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Usted está leyendo la Biblia? ¿No está leyendo la Biblia? ¿Yo soy el único que estoy leyendo la Biblia? Santo Dios, ¿verdad? Ustedes ya la saben de memoria, que no la traen. Marcos 16, 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Entonces uno puede decir, ¿cómo así que no le creen? Pero es que ellos sabían, él ya les había dicho que al tercer día iba a resucitar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y cuando esa situación, como les decía ahora, la tristeza como que embarga el corazón, entonces, porque Dios es bueno, no falta esa persona de fe que Dios nos manda, que Dios nos envía. Y nos dice, no, tranquilo, el Señor lo va a ayudar. Eso me dice lo mismo y no pasa nada. Alguien viene y nos dice, tranquilo, como le dijo María a ellos, el Señor vive, Cristo ha resucitado, Él nos va a ayudar. Y ellos no le creyeron. ¿Qué va? Y sabe, aunque nos digan a veces hasta cosas bonitas, ay no, el Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a ayudar. ¿Qué va? Dios va a solucionar ese problema, Dios va a solucionar esa circunstancia. Yo no creo. Eso llevo en la misma, yo no sé cuánto tiempo. Y Dios está utilizando a alguien para hablarnos. Es más, de pronto Dios está utilizando a alguien para hablarnos de cosas grandes que Él está por traer. Y nos cuesta trabajo creer. ¿Por qué? Porque la tristeza está gobernando el corazón. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas. Vamos al punto número 5. Vamos al punto número 5. Por encima de la oposición y de la incredulidad, Dios cumple sus planes. Por encima de la oposición y de la incredulidad, Dios cumple sus planes. Y estoy pensando aquí en los discípulos. Ellos estaban tristes y llorando. Yo me los imagino a ellos, porque como Pedro dijo, yo me voy a pescar, y los otros dijeron, vámonos con él, y se fueron a pescar. Ellos no esperaban a Jesús. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Porque el Señor les puso una cita. Por eso ve que mandó a los ángeles allá al sepulcro, que le hablara a María, que le hablara a las otras mujeres y que le dijeran, el Señor ha resucitado como les dijo y va delante de vosotros a Galilea. Pero ellos no creían. La fe estaba por el suelo. Pero el Señor tenía una cita con ellos y les había dicho, de aquí a 3 días nos vamos a encontrar. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta trabajo esperar. Nosotros somos muy ansiosos, o por lo menos yo lucho con esa situación. Somos así como muy, ¿no? Si no vemos resultados, entonces no, las cosas no sirven. ¿Ya? Entonces, tal vez, y como Pedro era el más sanguíneo de los 12, ¿se acuerda que Pedro siempre era el que hablaba? Si usted es el Señor, mande que yo camine sobre las aguas. Eso no lo hizo nadie más. Ese fue el único. Pedro era tan sanguíneo que le dijo al Señor, Señor, usted no tiene por qué ir a la cruz, por Dios, eso qué dolor, qué cosa tan terrible, usted por qué va a morir así. Señor, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Y una serie de cosas que siempre estaba haciendo Pedro. Algunas las acertaba. ¿Quién soy yo? Y él fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cierto?
acertaba una y la embarraba 10 veces. Pero ese era Pedro. Y Dios con él lo fue llevando de la mano y lo formó y lo instruyó y fue tremendo instrumento en las manos del Señor. Pero ese mismo, porque él tenía tremendo liderazgo, ese mismo le dijo a los otros: yo me voy a pescar. Después de que pasó el otro día y Jesús no se levantó, yo me voy a pescar. Entonces, vámonos. Todos se fueron. Ellos estaban en otro asunto. Ellos no estaban a la expectativa: algo va a pasar en este tercer día. Él lo dijo y todo lo que él dijo lo cumplió. Y él dijo que al tercer día se iba a levantar. No, ellos no estaban en eso. Como muchas veces nos ocurre a nosotros. ¿Cuántas veces Dios a usted le ha dado una palabra profética? ¿Cuántas veces a usted Dios le ha hablado a través de un devocional? ¿Cuántas veces en medio de un mar de lágrimas usted ha abierto la Biblia y Dios le ha hablado desde allá? Y usted: Dios me habló, y usted sabe que fue Dios el que le habló. Y cuando llega la crisis, todo eso se le olvida. Todo eso se viene al suelo. Cuando llega la tristeza, yo estoy haciendo un enfoque esta noche en la tristeza. Le damos lugar al pensamiento, a la tristeza. Y la tristeza se aposenta en el corazón y toma el gobierno de todas las cosas. Ahora, ellos no solamente estaban dudando de la resurrección del Señor, de hecho no creyeron, porque el versículo 11 dice que ellos no le creyeron. Eso es incredulidad. Ellos no creían que Jesús había resucitado. Es más, ese ejemplo lo vemos palpable cuando usted ha orado por un familiar 1, 2, 3 años para que se convierta. Y por allá a los 5 años, por allá bien lejos, hasta en otro país se convierte y le cuentan a usted y usted dice: no lo puedo creer, ¿verdad? ¿Fulano es cristiano? No, yo no te puedo creer. Y hemos estado pidiéndole a Dios por eso. Y ellos estaban así. No te creemos. Y María, porque en la cultura judía la voz del hombre era la que pesaba. Entonces a la voz de la mujer: no, esa María. Y como conocían a María, seguro. Claro, no, esa María no, ya no la conocemos. María fue una mujer que se convirtió al Señor, que se convirtió en discípula del Señor en una de las giras de Jesús, en una de las salidas evangelísticas de Jesús. Y esa mujer se convirtió al Señor de todo corazón y el Señor la liberó, como le dice la Escritura, y se convirtió en una mujer que empezó a amar a Dios y apoyar el ministerio de Jesús de una manera impresionante. Siempre estaba allí al lado y siguiendo a Jesús, ¿sí? Y por eso fue que Jesús la recompensó de esa manera y fue la primera persona a quien se le apareció. O sea, el Señor Jesús la honró, ¿sí? La puso en alto. Entonces los discípulos no creyeron por esa emoción. Hermanos, si usted le encomienda algo a alguien, a quien usted le ha bendecido mucho, le ha ayudado mucho, le conoce hace años, como Jesús con los 12, y luego Jesús les manda esa razón y ellos no creen, ¿usted cómo se sentiría en el papel de Jesús? ¿Cierto que uno se sentiría como decepcionado? Sí, les prediqué durante años, les enseñé durante años, vieron mis milagros, vieron mi poder, vieron que resucité muertos, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. Ellos vieron las resurrecciones y ahora no creen que él mismo se podía levantar, resucitar. Si nosotros fuéramos Jesús y hubiésemos resucitado, yo creo que nosotros le vamos a hacer unos reclamos a esos 12. Yo creo que nos encontraríamos con ellos y les llamaríamos a todos la atención y quién sabe qué le diríamos. Pero cuando Jesús resucitó, los fue a buscar con un amor. Y no se les reveló como él, sino como alguien en la orilla del lago. Ellos estaban pescando y les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? La Biblia dice que les dijo hijitos. ¿Quién sabe qué le hubiéramos dicho nosotros? Pero les dijo: hijitos, ¿han pescado algo? Y ellos: no, nada.
no hemos pescado nada. Echen la red allí a la derecha. Y yo me imagino a Pedro, yo me imagino a Pedro, ve a este otro. Porque ellos no lo reconocieron al final del milagro. Ve a este. Los pescadores somos nosotros. Este es un extranjero, nosotros nos conocemos. Ellos habían crecido en el mar de Galilea, sabían que era pescar. Y llegáis que a la derecha. Sin embargo, ese Pedro, en tu palabra, y ese fue el éxito, ¿no? El poder de la palabra de Jesús. En tu palabra voy a echar la red. Hermano, dice la Escritura que sacaron 153 peces. No fueron 2000. 153 peces dice la Escritura. Y no los podían sacar del peso. Así que no eran tilapitas ahí de un cuarto de libra. Ahí hay diferentes tipos de peces en el mar de Galilea. Y el más grande llega a pesar 10 kilos. Si usted multiplica 153 peces por 10 kilos, le da 1,5 toneladas de pescado. Por eso parecía que se iban a hundir, que no podían sacar eso. Y cuando llegan a la orilla con toda cantidad de peces, les dice el maestro: bájense muchachos, que ya les tengo el pescadito arreglado con pan. Es Jesús. Es maravilloso, la Biblia lo dice, sino que yo estoy parafraseando. Bájense muchachos, que acá les tengo el pescadito con pan. Por eso les digo que eso es pescadito. Ahora, una cosa, Jesús, ¿de dónde sacó ese pescado? Si apenas van llegando. Si le dijo a Pedro: Pedro, nos están cobrando los impuestos, vaya mijo, coja un pescado allá en el mar que está ahí en la orilla, tiene 2 monedas, paga el impuesto suyo y el mío. El Señor, no sé de qué manera, consiguió ese pescado, lo asó. Cuando ellos salieron, estaba el pez ahí, estaba el pan, y Él comió con ellos. Un paréntesis: cuando tengamos el cuerpo glorificado o resucitado, también podemos comer entonces. Ahí está. El hecho es que Él comió con ellos y los ministró, los atendió y les dijo: muchachos, empezó a revelarse, ¿no? Y empezaron a conocer al Señor. Y empieza Jesús, a través de esta y otras manifestaciones, a restaurarlos y a decirles: yo quiero que vayan a las naciones, yo quiero que lleven mi palabra por todo lugar. Y esos que habían dudado, esos que no habían creído, esos que habían abandonado el ministerio, que no habían seguido al Señor, fueron los que Dios recogió y los usó poderosamente. Entonces llegamos a una conclusión. Tal vez por alguna situación o crisis la tristeza pueda llegar a nuestro corazón, pero eso es temporal. Ponga eso en las manos de Dios, porque Dios es todopoderoso y fiel. Todopoderoso porque está por encima de todo problema, y fiel para cumplir sus promesas.